catalán es chino? ¿Es como el euskera, por ejemplo, que no lo entiende ni Dios? El secretario de Cooperación de la Generalitat hablaba en catalán y entonces le traducía los intérpretes a los nicaragüenses. Pero luego, más difícil todavía, cuando hablaban los nicaragüenses, los traductores le traducían a Minoyes, que habla perfecto castellano y entiende, claro, le traducían al castellano, era doble, por eso pagaban extra. Por eso decía yo que eso, desde luego, desde mi punto de vista, se llama institucionalizar la corrupción. Y nadie en el Parlamento catalán que se levante del escaño y diga: pero vamos a ver, nosotros todos somos idiotas. Ya ves que no. Es que somos Y además, que lo vuelvo a repetir, que el catalán no es chino. Si escuchas bien, puedes entenderlo. Si no, todo, la mayoría de las cosas. El catalán es un dialecto del español. No, un dialecto es el andaluz, el canario, el murciano, por ejemplo. Pero no el catalán. El catalán se rige por sus propias normas ortográficas, sus propias conjugaciones verbales y su propia escritura. No es un dialecto, por Dios. Los pilares sobre los que se asentaría esta nacionalidad inventada eran el territorio, la bandera, la historia y la lengua. La Gran Cataluña. Esta revelación consistía en repetir muchas veces una mentira hasta que llegase a ser una falsa verdad. Pero resulta que no tenía ninguno de esos pilares, y el sueño se convirtió en pesadilla, de la que despertó poseído. En cuanto a la lengua, se la encargaron a un ingeniero químico cubano. ¡Hombre! ¡La pela se pela! ¿Cómo explicáis Cataluña? Porque se está el concepto de países catalanes como un país donde es explicado que en estos países se habla catalán, más que nada la ubicación. ¿Entendéis hasta qué punto llega este odio? Es que no le veo lógica a odiar a algo, a alguien así tan ¡pah! Es un radicalismo que además es injustificado, es por inercia, es como que te lo meten ahí, venga, a odiar a los catalanes, va, ¿por qué? Pues porque sí. Yo no creo que la secesión sea el objetivo del catalanismo, al menos no del catalanismo hegemónico. Los hay, independentistas y locos en todas partes, ¿no? También en Cataluña, como en el resto de España. Lo que se ha llamado tradicionalmente burguesía catalana lo que aspira es a obtener un pacto de ventaja, es decir, una relación ventajosa con el resto de España, nada más. Cuando invocan la independencia, la invocan para elevar el precio, como forma del chantaje. Entonces, claro, yo pues no sé ni lo que estoy diciendo porque ya esto no entra en el guión, pero quería desahogar. De extrema dificultad se cantaba en los territorios de la corona catalano-aragonesa. En los informativos de TV 24 horas a las 8:15 de la tarde del 25 de diciembre volvieron ustedes a la carga con una inexactitud histórica al hablar de corona catalano-aragonesa. Nunca existió tal corona, ni reyes catalano-aragoneses. Existió la corona de Aragón y los reyes de la corona de Aragón o reyes aragoneses. Y la bandera de las barras era la divisa o estandarte de esos reyes aragoneses. Cataluña no era entonces un reino, sino un conjunto de condados. Los nacionalistas desprestigian a los catalanes cuando se empeñan en difundir una historia falsa, a la medida de su pretendida nación. Y Televisión Española no puede admitir esa manipulación histórica, por mucha que sea la influencia de los nacionalistas en ese medio. ¿O sería correcto decir televisión catalano-española en lugar de televisión española? De todas formas, agradezco a Televisión Española que admita esta queja, a diferencia de otros medios que ocultan toda crítica a su gestión. No sé si recuerdas, Esteba, que este asunto ya es antiguo, ¿no? Hubo una queja anterior sobre otra información a la que tuvo que responder el presidente de la corporación, Alberto Oliar, en la Comisión de Control Parlamentaria. Allí dijo el presidente que es un error, que lo correcto hubiera sido decir Corona de Aragón. ¿Por qué volvemos a utilizar este término? Bueno, en cualquier caso, no ha habido aquí ninguna intoxicación, ninguna imposición, absolutamente. A ver, en este caso ha sido dar credibilidad absoluta a la fuente que utilizó esta denominación de la corona catalano-aragonesa, cuando todos sabemos efectivamente, y así lo recoge la historia, que es la corona de Aragón y son los reyes de Aragón. Cataluña ha solicitado del Estado 5.023 millones de euros sin condiciones. Mientras, los recortes de la Generalitat han castigado sobre todo a la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Sin embargo, se han mantenido lo que Artur Mas considera servicios esenciales: la imagen de Cataluña en el exterior, embajadas en Nueva York o Berlín y oficinas comerciales en todo el mundo con presupuesto de casi 27 millones de euros. La promoción del catalán, el doblaje de películas extranjeras y la difusión de la cultura catalana en universidades de otros países supondrán 159 millones de euros. Hay que sumarle otros 260 millones que aporta la Generalitat a su televisión autonómica. Aparte, otros 560 millones se destinan a empresas, fundaciones y consorcios públicos regionales. Un gobierno nacionalista que controla la escuela y maneja la educación con criterios nacionalistas excluyentes, que impone una inmersión lingüística, que hace una interpretación de la historia, elemento capital para este discurso nacionalista, completamente controlada, que tiene unos medios de comunicación sin contestación apenas posible, porque tiene la inmensa mayoría de las cadenas de televisión, de radio, subvenciona los periódicos, etcétera, etcétera. Pues claro, acaba usted estando inmerso no solo en una acción lingüística, sino en una acción cultural y política completa. Ya han montado un Estado y lo han hecho tan mal como España. Es decir, han hecho un estadito pequeño, que es pura imitación patética del Estado español, con todos sus defectos y pocas de sus virtudes. La famosa construcción de la identidad nacional, que llaman así, es costosísima, es carísima, y es una prioridad incluso muchas veces por encima de la educación o la propia sanidad. En una hipotética Cataluña independiente, ¿este nivel de gasto sería mantenible? Como la independencia conducirá inevitablemente a un empobrecimiento de Cataluña, los ingresos de la Generalitat caerán, y además caerán de manera muy importante, de manera que Cataluña puede situarse en un déficit público, una diferencia entre ingresos y gastos monumental. Si ahora van a un hospital donde está uno solo en una habitación o dos, pues a partir de ese momento muchos se tendrán que quedar en el pasillo. Uno de los argumentos que esgrimen Mas para exigir un pacto fiscal es la idea de que Cataluña da más de lo que recibe. The current fiscal arrangements in Spain result in a fiscal pressure over Catalonia that is excessive. Pero ¿es eso cierto? Comparemos las balanzas fiscales de Cataluña y Madrid. Madrid recauda anualmente 66.069 millones de euros, de los que recibe del Estado 11.475. Cataluña, en cambio, que recauda solo 27.149 millones, ingresa del Estado nada menos que 15.777 millones. El discurso de las repúblicas ricas en la antigua Yugoslavia, Eslovenia y Croacia era el que hace Cataluña ahora. Nosotros pagamos más de lo que recibimos. Nosotros somos trabajadores. Nosotros, si no nos desarrollamos más, es porque tenemos el contrapeso de los pobres. Los pobres eran Montenegro, Bosnia. Se habla de expolio fiscal de Cataluña por parte de España. Cataluña no paga nada, somos los catalanes, y si pagamos más los catalanes es porque tenemos más dinero que el resto de España, se concentran las mayores fortunas. Cataluña no paga nada, es el impuesto sobre la renta, y el impuesto de sociedades, en definitiva, no es Cataluña, no son los territorios. Que se reparte, que se redistribuye, lo que se ingresa, lo ingresa en el Estado, es lo que debe hacerse. Hay que comparar otras balanzas, la balanza comercial. Se está diciendo que el 55% de lo que vende Cataluña es el resto de España. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y la situación de Cataluña durante mucho tiempo al frente de la industrialización de España, absorbiendo fuerza de trabajo del resto de España y subiendo su renta cuando otras partes del país no estaban en condiciones. Cataluña es la comunidad con mayor deuda de toda España, 42.000 millones de euros, es decir, el 21% de su PIB. De cara al final del segundo semestre del año, Cataluña tiene que sufragar pagos por hasta 5.755 millones de euros. Por otro lado, la Generalitat tiene un presupuesto de 37.000 millones de euros para 2012 y tendría que cerrar este ejercicio con un déficit teórico del 1,5%. En estos momentos supera el 3,9%. Cuando no hay harina, todo es mohina. En situaciones de desgracia todo el mundo se empieza a lamentar, pero una cosa es lamentarse y otra cosa es decir, ahora nos vamos porque no nos gusta este negocio. Oiga, usted está en el negocio desde hace más de 500 años. Y vamos a seguir en el negocio. Un país no es un matrimonio, Cataluña no es un individuo y nosotros somos otros, no es así, ¿no? Está todo mezclado.
esto es mucho más complicado que eso. Y además, la idea de que fuera de España serían más ricos, bueno, como hipótesis es indemostrable, pero plantea muchas dificultades solo con mirar el mapa, ver los intercambios, cuáles son los clientes principales de Cataluña. De Europa provenía una de las primeras advertencias ante una hipotética aventura independentista de Cataluña. La secesión de una parte de un Estado miembro implica la expulsión automática de la Unión Europea. Cataluña podría plantearse ingresar en la Unión Europea y para eso tendría que emprender un proceso de negociación que solo se resolvería si hay unanimidad entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea para aceptarla. En caso de Francia, en el ámbito cultural, pues tiene usted Bretaña o la Provenza. En el caso de Alemania, las diferencias de cultura son evidentes. Entre un bávaro y un sajón, en Alemania, hay unas diferencias muy importantes. Eso no les lleva a plantear la independencia cada martes y cada jueves. Nunca jamás en Cataluña, desde la recuperación de la autonomía, desde la transición a la democracia, fue que en Cataluña se quemó el otro día una bandera europea. Expulsada Cataluña de la Unión Europea, quedaría lógicamente fuera del euro. ¿Qué moneda tendría Cataluña con una deuda cuyos bonos cotizan actualmente a 3 años al nivel del bono basura, según la agencia Moody's? Lo único que puedo decir sobre esto es que la peseta era una moneda catalana en su origen. Un futuro fuera del euro, un futuro la moneda europea, 10 años hasta que obtengan, en el mejor de los casos, la ciudadanía europea otra vez. En fin, 2 generaciones sacrificadas, por así decirlo, ¿no? Con una deuda pública al nivel de Grecia, la independencia de Cataluña sería una catástrofe económica para el nuevo Estado catalán. El Producto Interior Bruto de Cataluña descenderá con la independencia entre un 20 y un 25% aproximadamente. Aparecerá una frontera y esa frontera, como ocurre con todas las fronteras que hay en el mundo, supondrá unos costes para la exportación de mercancías catalanas hacia el mercado español. Tendremos un encarecimiento de algo más del 20% de las mercancías procedentes de Cataluña. Al aumentar sus precios, bueno, pues disminuirá su demanda. Una caída del 20% o del 20 y tantos % en el PIB, pues implicará un aumento de 300 o 400.000 desempleos en el caso catalán. Cataluña es España. Esto va pues porque hay muchas movidas sobre este tema. Es un tema polémico, candente. Es un tema que me han llenado de comentarios el vídeo mío, el de España, Cataluña es España, sí es España, no a la independencia. Y bueno, pues algunos catalanes, pues al parecer no saben lo que es la educación y pues me han insultado, me han dicho de todo y bueno, yo voy a aclarar aquí pues ciertos puntos porque es mi derecho y este es mi canal y voy a explicar pues ciertas cositas, ¿no? A continuación voy a leeros algún que otro comentario que sí he dejado o que no he dejado, no sé, porque como soy la dueña de mi canal y no tolero según qué cosas, pues aquí va. Hay un comentario que, por cierto, no saben ni escribir en español, en castellano, con muchas faltas de ortografía. Y uno de ellos dice, yo creo que usted, y se digo, pone y se digo, con respeto, tiene un complejo de inferioridad y por algún motivo se siente usted catalana de segunda. Bien, voy a contestar. Yo no me siento ni catalana de segunda, ni de tercera, ni de cuarta. No me siento ni catalana. En primer lugar, me siento persona. Y en segundo lugar, me siento española. Española, sí, española de pura cepa. Penjo les banderes perquè hem de pensar en el futur dels nostres fills i no en els interessos dels polítics. Cuelgo las banderas para que mi voz también cuente, porque todos somos Catalunya. Penjo les banderes perquè ara més que mai necessitem estar junts.
porque tenemos un solo corazón y no queremos que nos lo partan en dos.